Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Kinmo TV, su medio digital, presenta el semanario Flechazo Informativo, el compendio de las principales noticias que se han destacado durante esta semana, con la abogada Eva Esperanza Quín de Moreno. Aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Muy buenas tardes, hermanos ecuatorianos. Gracias por acompañarme en una emisión más de su semanario Flechazo Informativo. Hoy, 1 de febrero, vamos a dar inicio a las noticias más relevantes que suscitaron en la semana. Y empezamos con una noticia de actualidad. Leonidas Issa fue electo presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, en una asamblea realizada este sábado 31 de enero, en la que centró su discurso en la necesidad de recomponer la unidad interna del movimiento indígena. Con 650 votos a favor, Issa superó a Jimmy Tene, candidato respaldado por la organización Samasquiquya de Zamora Chinchipe, que alcanzó 280 apoyos. Otras postulaciones, como las de Salvador Quispe y Alberto Ainaguano, no se consolidaron durante el proceso. Pero vamos a ver cómo se desarrollaron estas votaciones y las declaraciones de Leonidas Issa, el presidente de Ecuarunari. Si bien es cierto, me han conocido con posición firme, consecuente, en muchas veces también, que sí hemos tenido que extender la tolerancia, ahora vamos a conocer otra faceta de nuestra vida. Queridos compañeros y compañeras, este no es el poder del presidente, cuidado, el poder que nos persiguen piensan que es el problema del presidente. No, compañeros, somos elegidos por ustedes. El poder va a estar en las manos de los 10 compañeros y compañeras que integramos el Consejo de Gobierno. Y por lo tanto, estos 10 miembros del Consejo de Gobierno estamos directamente vinculados con cada uno de los pueblos de la región sierra. En consecuencia, el poder es colectivo. No es por más estudiado, ni por más claro que tenga, no es del presidente, ni de la vicepresidenta, ni de ninguno de los miembros, sino de todos los compañeros y compañeras que integramos la sagrada organización regional que es la Ecuarunari, con más de 1,5 millones de personas que estamos ubicados en la región. Queridos compañeros y compañeras, nuevamente, ¡que viva la Ecuarunari! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva! ¡Que viva! El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que es absurdo mantener diálogos cuando no existe una voluntad real de cooperación. En medio del creciente conflicto diplomático con Colombia, las declaraciones se dieron durante la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas desarrollada en Quito, con la presencia de autoridades nacionales, organismos internacionales y delegados de la Embajada de Estados Unidos. Podemos abrir el diálogo e incluso dialogar, pero si no hay voluntad real de contraparte de apoyar y hacer algo significativo para cooperar. Vamos a escuchar y a ver las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa. Aquí nos reunimos para entender la verdadera dimensión del peligro que representan las drogas sintéticas y sobre todo para diseñar los mecanismos que desmantelen su venta y su consumo. Ya tenemos una hoja de ruta. Esfuerzos como la coalición global impulsada por Estados Unidos y los encuentros previos en México, República Dominicana, Perú, El Salvador y Panamá marcaron el camino. Ahora el reto es regional. Debemos fortalecer nuestras instituciones de seguridad, mejorar nuestros sistemas de alerta y controlar con total precisión la ruta de los precursores químicos. Pasar el problema al vecino no es una solución.
es simplemente pasar la destrucción de familias a otra nación vecina y otra nación hermana. Solo trabajando juntos podremos derrotar a este enemigo que utiliza la violencia para envenenar nuestro futuro. Podemos abrir el diálogo, podemos incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real. Próxima semana. 16:38. La asambleísta Mónica Palacios advirtió que si para la próxima semana la Fiscalía no abre una investigación en contra de Cynthia Gelliver y las supuestas conexiones con Jenny Ramírez en el intento de la compra de un terreno en el municipio de La Libertad, será la misma legisladora quien presente una noticia criminis. Veamos y escuchemos a la asambleísta Mónica Palacios. Próxima semana, la Fiscalía General del Estado no investiga el caso de la señora Cynthia Gelliver y sus conexiones con su empleada doméstica, que es la señora Shirley Palma, mamá de Jenny Ramírez. Yo también vendré a presentar una denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado para que por fin la Fiscalía haga algo en este tema. Así que si hasta la próxima semana la Fiscalía no empieza un proceso de fiscalización, lo haré yo. ¿No recuerdas sobre qué es este caso con la ministra? 16:39. Hay aseveraciones sin sustento y temas que siguen oscuros, advirtió el asambleísta Andrés Castillo al referirse al juicio político contra Mario Godoy, señalando que, junto a otros legisladores, han realizado varios requerimientos de información, recalcando que en un proceso de esta naturaleza no basta con decir cosas, sino que todo debe estar respaldado con documentación. Veamos y escuchemos al asambleísta Andrés Castillo. Bueno, nosotros hicimos una serie de requerimientos de información, no solamente este legislador, el legislador Adrián Castro, la legisladora Rosa Torres, el legislador Esteban Torres. Cada uno de ellos tendrán su posición. Yo sobre lo mío puedo seguir advirtiendo una serie de inconsistencias, especialmente en el sustento de las aseveraciones, porque en un juicio político o en un juicio de cualquier característica no es suficiente el decir cosas. Ese decir tiene que estar acompañado por documentación. Entonces, desde mi punto de vista, algunos temas están oscuros. Ahí le ruego me releve de contestarle aquello, porque al tratarse de un juicio en donde se va a valorar justamente esas pruebas, no quiero perder el principio aquel de sorpresa en torno al asunto. Si es que yo ya le adelanto, ya voy mostrando por dónde va a ir mi argumentación y ya sería un show. Seguro. La canciller Gabriela Sommerfeld informó que Ecuador mantiene diálogos con Estados Unidos para proteger a los niños y adultos migrantes ecuatorianos. Añadió que, en el caso del niño de 5 años detenido en Texas, las autoridades estadounidenses han solicitado que el país no intervenga. Veamos y escuchemos a la canciller Gabriela Sommerfeld. Por supuesto, primero que mantenemos un diálogo permanente. La razón de ser de las relaciones exteriores y nuestras representaciones a nivel internacional, primero es velar por los ecuatorianos en el exterior. Hemos trabajado incansablemente por ellos y se han dado estos casos de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que llaman mucho la atención, y estamos en contacto permanente con nuestros cónsules, con las autoridades locales en Estados Unidos, desde el Ecuador, con la Embajada de Estados Unidos y a otros niveles también con otras autoridades en Estados Unidos. Cada caso es particular, ninguno se parece al otro. Hay casos de ecuatorianos que están en estatus de petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga. Es el caso del señor que tiene su hijo menor de edad, que fue el primer caso que sonó. Pero cada caso es diferente, incluido el propio caso de Nueva York. ¿Que no intervenga por qué? Porque han tomado a un niño como carnada prácticamente. Bueno. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que la gestión del gobierno y la recuperación de megavatios permiten garantizar el abastecimiento de la energía en el país. Veamos y escuchemos a la ministra de Ambiente, Inés Manzano. Tener en funcionamiento todo el Ecuador
sin en este momento hacer la importación desde Colombia. Durante el año 2025 hicimos las gestiones necesarias para aumentar más de 800 megavatios. Eso significa la energía flotante, pero también Toachi Pilatón, que fue increíble, son 264 megavatios. Adicionalmente entró gas Vesubio, que es gas con 14, tenemos descanso, que son 20 megas. Entonces, hemos hecho también un manejo del embalse que nos permitió entrar en diciembre, que no habían las lluvias, y utilizar el embalse, porque para eso son los embalses. No son para que estén en la foto, sino para poderlos utilizar en los momentos en que el Estado ecuatoriano y el sistema interconectado lo requiere. Todos los días, solo para que sepan, todos los días nosotros tenemos informes en los cuales nos hablan. Tenemos 7.700 megavatios que tenemos como, digamos, en todo, contando hidroeléctricas, contando las térmicas y las renovables. Y esa potencia es una potencia que la tenemos en diferentes, digamos, centrales hidroeléctricas, inclusive en pequeños proyectos de energías no convencionales como la eólica. 16 horas con 44 rayitas, nos vamos a un corte, pero siga conectado con Quinmo TV, su medio digital, y manténgase informado con las noticias de la semana y de actualidad. Regresamos en breves. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Plantón en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo en Quito, por parte de trabajadores de la empresa de limpieza Isaclen, quienes reclaman pagos pendientes desde noviembre de 2025 hasta la fecha. Veamos cómo se desarrolló esta protesta. La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, calificó de desquiciada a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, por las acciones emprendidas por la legisladora en contra de funcionarios de gobierno de Daniel Noboa y de su esposa Lavinia Balbonich. Veamos y escuchemos a la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira. Ay, ahora veía ayer a esta misma mujer, justamente la conversé, que ahora cuestionando a la primera dama. Yo quiero que revisemos la historia, porque además es correcto. Cuando los presidentes salen del país, no mandan a la primera dama en vuelo comercial, pues. Entonces está desquiciada, porque Mónica Palacios es una desquiciada. Totalmente de acuerdo con usted. Y usted sabe cómo yo salgo a defenderla siempre a usted. Pero lo sé, que ha hecho ya de verdad sobrepasa todos los límites. Haberse metido con una señora de 92 años, ahora con la primera dama que la quiere fiscalizar. Tienen que fiscalizar a ellos mismos y a su partido. Fiscalicen sí, a todo el histórico del presidente. Ya me quiere... La asambleísta Yajaira Noriega denunció que un niño de 5 años fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y permanece en Texas junto a su padre. Noriega advirtió que este caso no sería aislado y que existen migrantes ecuatorianos detenidos arbitrariamente, incomunicados y con derechos vulnerados.
La legisladora atribuyó la situación a políticas migratorias consideradas anti-inmigrante y enfatizó que migrar no es un delito, sino una decisión familiar en busca de mejores oportunidades. Veamos y escuchemos a la asambleísta Yajaira Noriega. Por eso que le exigimos al gobierno nacional que tome una postura firme, una postura de rechazo y una postura de protección hacia nuestros compatriotas que a día de hoy se encuentran en profundo abandono y en profundo desamparo por parte de las autoridades ecuatorianas. 16:48. La visita sorpresa de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, a un centro de salud en el norte de Quito ha generado un intenso debate. Las imágenes difundidas por la vicepresidencia muestran reproches al personal sanitario y exigencias de soluciones inmediatas. En redes sociales y desde la oposición se cuestiona tanto de la inspección como su difusión pública y se recuerda que las deficiencias del sistema de salud responden a problemas estructurales que quieren medidas de fondo. Veamos y escuchemos a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. Todo el mundo se está quejando. María José Pinto puede gritar todo lo que quiera y luego escuchar tierra canela, pero la realidad del sistema de salud es de llorar. Este posteo se está compartiendo en Cuenca porque el Hospital Vicente Corral Moscoso, en el área de UCI pediátrico, no tienen los insumos necesarios. Sí, un hospital pidiendo donaciones para atender a niños y niñas que ingresan por emergencia. Son los menores quienes sufren de la indolencia de esas personas que gritan a médicos, pero no gritan al Ministerio de Finanzas o a su presidente. El Vicente Corral Moscoso es el hospital más grande en el sur del país y atienden a las provincias de la zona. No hay catéteres, no hay absolutamente sondas, no hay mascarillas, no hay nada que se pueda atender. Ahorita solamente la mano del médico, eso no nos cobran. Desde Morón a Santiago llegan niños y niñas de comunidades indígenas por emergencia y mínimo deben tener $350 para comprar insumos médicos. Por ejemplo, una cánula de alto flujo que evitaría que le coloquen un tubo para darle respiración mecánica. No podemos decir nada, tenemos miedo. Esto decía el personal que consultó. Ahí vimos el reportaje del medio de comunicación BNN. A través de un video compartido en redes sociales, como pudimos ver, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo una serie de señalamientos en torno a los problemas de seguridad que atraviesa el país y además levantó críticas al rol del gobierno nacional. Veamos y escuchemos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Queridos compatriotas, hoy, cuando el ministro británico para América Latina y el Caribe afirma, en base a importantes informes de inteligencia, que el 80% de la cocaína que se consume en Europa transita por los puertos ecuatorianos. En mi calidad de alcalde de Guayaquil, no puedo callar. Lo que se vive en Ecuador es dramático, pero todavía puede alcanzar niveles mucho más terroríficos. Hay cosas que los gobiernos de Estados Unidos y de Europa deben saber, que los ecuatorianos deben conocer. No solo sale cocaína, llegan precursores de fentanilo en igual proporción al país, lo que terminará provocando que ciudades enteras se conviertan en escenarios de zombies en el arco de muy poco tiempo. Quintales de drogas se encontraron en la hacienda de una familia poderosa con protección al más alto nivel. Esos tóxicos no se incineraron, simplemente desaparecieron. Hubo un operativo y se produjeron capturas. Todo está en el expediente. Todos los presos fueron liberados y aún cuando la policía le pidió a un registrador de la propiedad que certifique quiénes son los propietarios del inmueble, la única respuesta fue el irrespeto a los investigadores. El silencio es cómplice con la mafia. Las alianzas de la narcopolítica se entrelazan con el terrorismo. Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco. Pusieron bombas en sectores de alto tránsito ciudadano. Llegaron a provocar la pérdida de vidas de gente inocente. Solo pararon cuando valientemente se denunciaron potenciales vínculos de la mafia con altas esferas. Sobre esto, tampoco se ha avanzado con ninguna investigación seria. No existe ningún plan de política criminal. No existe protocolo elemental de actuación en casos en los que el crimen organizado ha permeado casi todas las instituciones del Estado. El plan Fénix se acabó
en el preciso instante en el que aumentaron el 15% de IVA. Nunca se informó a qué destinaron esos recursos. Nos brindaron desfiles faraónicos, tanquetas y alardes. Al final, como lo habíamos advertido, la pobreza y el terror se dispararon. Se caen todas las caretas cuando dicho eslogan nació a partir de un ataque terrorista a TC Televisión, un medio de propaganda gubernamental. Pero curiosamente el mismo régimen no se presentó a las audiencias en España para evitar que el principal sospechoso quede en libertad. Asimismo, la Asamblea Nacional bloqueó la fiscalización sobre este tema. Todos los asambleístas de ADN. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que presentará una denuncia ante la Comisión de Garantías Constitucionales en rechazo a lo que calificó como una práctica política basada en acusaciones sin sustento y ataques a su reputación. Muñoz señaló que su administración se mantiene enfocada en trabajar y en rendir cuentas. Veamos y escuchemos al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Concejal Campaña, aquí está la presentación que iba a hacer en la asamblea la semana anterior. ¿Sabe por qué es un show? Me iban a acompañar, aquí tengo testigos, concejal Racines, concejal Ibarra, concejal Uzcategui, concejal Diana Cruz, concejal Torcueva, que me iban a acompañar a la Asamblea Nacional. Yo no me voy a prestar para el show, pero voy a presentar una denuncia en la Comisión de Garantías Constitucionales. Estaba yo camino a llegar a la Asamblea Nacional, en una comisión, para decir las verdades sobre el proceso de trolebús. ¿Sabe qué hicieron? Les amenazaron de sanción a los miembros de esa comisión si me recibían. Y a mí me dicen que vaya a dar la cara. Sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Que la única forma que les ha quedado de hacer política en este país es descorreizar, destruir, ir para atrás y lo que fuera. ¿Dónde están sus elementos propositivos para la patria? ¿Dónde están? Y aquí hablo en términos generales. Ni me refiero a un gobierno, ni me refiero a una alcaldía, ni me refiero a un consejo. Me refiero a un concepto que se ha triturado en el Ecuador de hoy. La política ya no se ventila sobre discursos propositivos, estructurados con principios políticos para que la gente discierna cuál tiene una mejor propuesta o cuál tiene, digamos, una mejor forma de entender la sociedad que busca cambiar. No, aquí el tema es denúnciale en el ámbito penal, ponle ahí en la fiscalía, ponle en el Tribunal Contencioso Electoral, ahí ponle se sostienen las denuncias, no, tienen fundamento las denuncias, no, lo importante es denunciar, lo importante es tener el titular. Han llevado al desastre que vive hoy el país ese tipo de politiqueros. Han llevado al desastre. Porque si me dicen en los últimos 7, 8 años, ¿qué es lo que este país puede reivindicar como una bandera de lo positiva? ¿Qué es lo que puede reivindicar como una bandera del positivo? Reinstitucionalización, crecimiento económico, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la delincuencia, ¿sí? Somos un país más seguro. ¿Dónde hay un elemento positivo? Y esta ciudad, porque ustedes saben, creo, concejales, que yo me he dedicado a responder menos a los ataques y a tratar de construir obras. O sea, claro, algunos, yo ni veo. Hoy me enteré por una pregunta. 55% de aceptación de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque estoy enfocado en trabajar. No estoy enfocado en dedicarme a pelear con el concejal Campaña, con el concejal A, con el concejal B, con el concejal C. Pero algunos, viendo decía el concejal Uzcategui, la única forma de brillar es meterse al lodazal y desde el lodazal querer embarrar al resto. Quédense con su forma mediocre de entender la política. Quédense con su forma pestilente de entender la política. Y en ese sentido, apoyo lo planteado por la concejala Diana Cruz. Y en los términos planteados por ella, concejales, quienes voten, por favor, que no se asuma como un apoyo al alcalde. Concejales, por favor, que no se asuma como un apoyo a esta administración. Yo les doy cuentas y cada vez que ustedes me piden. Concejal Campaña, que no se le haya puesto el día que usted quería no significa que después no se haya puesto. Concejal Abad, he dispuesto ese momento que le den toda la información del caso. Respaldo que usted haga un ejercicio de vigilancia y control político como lo he planteado. Totalmente de acuerdo. Usted como concejal es competente para hacerlo, ¿sí? Quienes en la asamblea no saben ni siquiera la Constitución. Claro, yo entiendo que algunos no habrán querido leerla porque querían cambiarla, pero el pueblo ecuatoriano incluso ha ratificado esa Constitución que tiene que ser acatada por nosotros. Estamos obligados, ni siquiera es de buena voluntad, estamos obligados a hacer defender el marco legal, constitucional e institucional. Y en ese sentido contará con mi voto, porque creo que y leí artículo por artículo lo que usted plantea, y lo que hace es defender el principio de autonomía, ¿sí?
defender el principio de autonomía. Somos gobiernos autónomos descentralizados. Claro, lo que yo debería hacer es ponerme guayabera, ¿no es cierto?, salir a insultar a todo el mundo y defender la autonomía como algunos hubieran querido. Pero se ha pisoteado la autonomía desde que no nos entregan los recursos hasta que hacen estas piruetas de la Asamblea Nacional. A ustedes les rindo cuentas cuando quieran, concejales, porque son mi órgano competente de control político. A los payasos de otro órgano político no tengo por qué darles la más mínima intención, pero iré a la Asamblea Nacional a presentar una denuncia de violación de garantías constitucionales, porque además, créanme... Ya. 16 horas con 58 rayitas, nos vamos a un corte, pero no se desconecte de Kinmo TV, su medio digital. Ya regresamos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. 16 horas con 59 rayitas. Ecuador logró colocar bonos internacionales con una tasa inferior al 9%, lo que evidencia el creciente interés de los inversionistas en el país, informó la ministra de Economía, Zaira Moya. Más de 300 inversionistas participaron en la operación, lo que permitió reducir las tasas de interés respecto a emisiones anteriores. Según Moya, esta estrategia permitirá la recompra de bonos que presionaron el presupuesto fiscal en 2026 y 2030, aliviando las finanzas públicas y mejorando la gestión de la deuda estatal. La alta demanda refleja una mayor confianza en la gestión económica del país. 17 horas. Veamos y escuchemos la intervención de la ministra de Economía, Zaira Moya. La tasa de interés es una de las más bajas si comparamos con algo que se llama la diferencia entre la tasa de interés que se paga por los bonos del Tesoro americano y la tasa de interés que paga un país. Esta diferencia entre estas dos tasas es una de las más bajas a las que ha colocado deuda el Ecuador. Actualmente la tasa está a 4 interés que existen desde los inversionistas hacia el Ecuador. El asambleísta Luis Fernando Molina, de Revolución Ciudadana, anunció la presentación de una tercera solicitud de juicio político contra varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta vez respaldada con 53 firmas físicas debidamente sumilladas. El legislador señaló que el pedido busca evitar observaciones procedimentales e incluye preguntas, irregularidades en los concursos para la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, así como el cuestionamiento a reformas de reglamentos internos, entre ellos el de veedurías aprobado el 25 de junio. Molina afirmó que la iniciativa responde a un interés nacional y no a motivaciones partidistas. Veamos y escuchemos al asambleísta Luis Fernando Molina. Anunciamos al país que el día de hoy, tal como nos habíamos comprometido, vamos a presentar por tercera ocasión el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya no son 42, ya no son 46, son 53 firmas de apoyo, 15 más de las que se requiere por si se les ocurre nuevamente el pretexto de la invalidez. Pero quiero mostrar, aquí están las firmas en el documento en el que se presentan. Los proponentes somos mi compañero Héctor Rodríguez y yo. Ya no son electrónicas. Ya no son electrónicas y adición. Y el pretextito que tuvieron para decir que la solicitud no está firmada, este no es un requisito, pero hemos vuelto a firmar nuevamente en el documento de solicitud, que además consta como anexo. Y como lo dijimos, tuvimos que retroceder 20 años en el derecho para tener que sumillar Héctor Rodríguez y yo cada una de las hojas para que luego no haya cuento.
Ahora nosotros presentamos no solo por las irregularidades en el concurso de la judicatura, sino también por el concurso de fiscal general del Estado. No puede ser posible que un Consejo de Participación Ciudadana cambie las reglas de juego cuando no les conviene a los veedores. Y lo hicieron porque existió en marzo del 2025 una comisión veedora que ya estuvo conformada, certificada, con las acreditaciones correspondientes. ¿Y saben qué se les ocurrió? Que el 25 de junio se inventaron una reforma al reglamento del concurso de fiscal para cambiar los requisitos de veedores y tener los que ahora tienen. Y ahora, cuando los veedores que ellos pusieron también denuncian las irregularidades, el señor Fantoni lo único que hace es esconderse detrás de un micrófono y detrás del blindaje de ADN para no darle la cara al país. 17 horas con 4 rayitas. La Comisión de Transparencia de mayoría oficialista aprobó iniciar la fiscalización al concurso de selección del fiscal general del Estado a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Durante la sesión se registró un intercambio verbal entre Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, y Diana Jacome, de ADN, presidenta de la comisión, luego de que no se acogiera una apelación a la presidencia planteada por Luna. Jacome cuestionó la actitud del legislador y señaló un trato inapropiado durante el debate. Veamos lo que se desarrolló en esta sesión. Respete la ley, por favor, pues. Los días. Acaba de leer la norma y no la cumple. Deje de hacer problema. Por Dios, no es problema, es la ley. No tengo problema en ganar la presidencia para darle gusto. Por favor, pase, siéntese, tiene los votos, pero yo tengo que argumentar. Para darle gusto, deje de ser problemático y ser alterado con las mujeres. Hoy tiene un problema con las mujeres. Respete, no es la primera vez. Agrede a todas las mujeres de esta comisión y al equipo técnico. Le llamo la atención a que respete a las mujeres de esta comisión. Yo le llamo la atención a que respete la ley, presidenta. Prosigamos con la reconsideración. Yo le llamo a que respete la ley. Colega, oye el uso de la palabra, por favor, no perdamos la Dios mío santo, por Dios. He presentado la reconsideración de la votación, señor secretario, por favor. No respeta la ley, por Dios santo. Ya, Petro. En su primera intervención en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Ecuador. El mandatario llamó a su homólogo Daniel Noboa a establecer un diálogo bilateral, señalando la necesidad de coordinación entre ambos países para enfrentar este fenómeno transnacional. Veamos y escuchemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y ya la estamos viendo. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares, no es de mafias colombianas los compradores. Ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana. Es una multinacional internacional. Hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses, etcétera. Y entonces es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias, y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países. Y en Manaos me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador,
una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces. Durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el CAF en Panamá, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, afirmó que el país logró revertir una grave crisis de seguridad e institucionalidad provocada por el narcotráfico. Ecuador estaba a borde del precipicio con una red de narcotráfico, metida en todas las instituciones. Veamos y escuchemos al primer mandatario, Daniel Noboa. Las familias. El fin es dar infraestructura, es dar estabilidad, es dar dignidad. Y ese siempre debe ser nuestro fin. Podemos hacer las cosas bien, en la parte económica, capaz pues en Davos nos aplauden y nos dan un abrazo y nos dicen qué bien que lo ha hecho usted, pero al final la calle es la que determina si lo hemos hecho bien o no. Al final es nuestro pueblo el que nos dice si su vida está mejor o no. Por eso sigo el ejemplo, en este caso del presidente Lula, de los elementos en el cual él determina su gestión. Y siempre el número uno, bueno, habla de eliminar analfabetismo, habla de educación, pero siempre habla del indicador de pobreza. Ese debe ser el mayor indicador de éxito. 17 horas con 10 rayitas. El presidente Daniel Noboa interrumpió de forma anticipada su visita oficial a Panamá y regresará a Ecuador tras lo que el gobierno calificó como una emergencia de carácter interno. La agenda presidencial contemplaba actividades oficiales entre este miércoles 28 y 29 de enero del 2026, las cuales fueron suspendidas sin que se hayan detallado públicamente las causas concretas de la decisión. La confirmación del retorno se conoció desde Panamá, donde el embajador ecuatoriano, Pascual del Chiopo, explicó a medios locales que se trataba de un asunto de Estado que obligó al mandatario a modificar su agenda internacional. El diplomático evitó precisar la naturaleza de la emergencia, limitándose a señalar que la situación requería la presencia inmediata del jefe de Estado en territorio ecuatoriano. Veamos y escuchemos al primer mandatario. El CAF es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha retirado del país. Eso se anunció porque se tenía previsto que desde las 3 de la tarde él vendría aquí al pabellón que está justo detrás de mí, al pabellón de Ecuador, que iba a inaugurar. Sin embargo, fueron pasando las horas y ya casi cerca de las 6 de la tarde finalmente pues se anunció que lamentablemente, usando las palabras que se usaron, que lamentablemente el presidente tuvo que retirarse del país, que surgieron situaciones que lo obligaron a regresar a Ecuador, que sin embargo aquí queda la mitad de su gabinete en esta actividad. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo el embajador de Ecuador en Panamá. Él el embajador es apellido del Ocho, y él nos explicó las razones, decía que tiene que ver con temas judiciales. Sin embargo, sabíamos desde muy temprano que también se habían dado algunos allanamientos que estaban dando mucho que hablar en Ecuador y que se señalaba al presidente de Ecuador como supuesto responsable y quien estuviera detrás de estos allanamientos. Así que vamos a escuchar al embajador de Ecuador en Panamá. Un tema de estado, de emergencia, que tuvo que el presidente suspender sus 2 días que iba a estar aquí en el foro de la CAF, en todos los actos que se habían planificado, y pues está ausente, pero está aquí la mitad del gabinete de ministros de Ecuador. Están todos los principales ministros que están presentes conmigo, la canciller que ya mismo también se ha quedado. Por lo tanto, yo creo que más de la mitad del gabinete está presente en Panamá, incluso hasta el día de mañana todo el día. ¿Y particularmente la razón cuál fue? Bueno, una cuestión de emergencia, de propios manejos del señor presidente. ¿No tiene que ver con un tema de allanamientos que había esta mañana, que lo estaban señalando? No tiene nada que ver los temas de allanamiento. Definitivamente son cosas del tema judicial del Ecuador que no tiene nada que ver con la actividad del señor presidente.
Pascual del Chopo es el nombre del embajador de Ecuador en Panamá, quien nos explicó lo que estaba sucediendo, descartó que esto tuviera que ver con aquellos allanamientos. También dijo que la agenda pues se mantiene de alguna forma porque aquí está parte de su gabinete. De hecho, cuando se hizo el anuncio estaban presentes, por lo menos el ministro de Transporte estaba presente en este lugar, además de otros. Era un lugar que estaba muy concurrido a la espera de este mandatario. Sin embargo, pues no se pudo preguntarle algunas situaciones que se están dando, como por ejemplo esa invitación que le hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que tuvieran una reunión, para que hablaran. Sin embargo, lo que dicen es que no se dio, pero que hay la disposición. Elizabeth González, TVN Noticias. (17:14). Por unanimidad, el CAL archivó el proyecto de ley presentado por la asambleísta oficialista Camila León, de ADN, que proponía reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal sobre libertad de expresión en caso de críticas de los servidores públicos. Si bien el informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendaba el trámite del proyecto presentado el 15 de enero de 2026 porque cumplía con los requisitos, los miembros del CAL por unanimidad resolvieron archivar la iniciativa de la legisladora de ADN. El artículo 396 del COIC, que se pretendía reformar, trata sobre las contravenciones de cuarta clase, por las que una persona puede ser sancionada con entre 15 y 30 días de cárcel si profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Veamos, escuchemos lo que expresó la asambleísta Camila León. Yo cumplí con mi responsabilidad de emitir un proyecto que pueda proteger la libertad de expresión. Lamentablemente el CAL ha decidido archivarlo. Está bien, siempre habrá más oportunidades para lanzar más proyectos que realmente estén bien socializados para que no haya ninguna clase de malos entendidos y, por supuesto, siempre se va a mantener esta preocupación que tengo por la libertad de expresión de los periodistas, de los comunicadores, de la ciudadanía. ¿Volvería tal vez a insistir con un nuevo proyecto de ley, quitando quizás algunos temas que fueron espinosos? Por supuesto, tal vez haciendo una socialización más grande, mediática, no únicamente con las personas que están muy preocupadas por este tema o que han pensado quizás que podrían ser perseguidas, porque eso significa que hay que mantener cierto hermetismo hasta para protegerles. Más bien creo que ahora habría que corregir ese error y hacerlo de una manera más pública, de una manera ya no como lo hice en mi receso legislativo, en mi vacancia legislativa, sino hacerlo en mesas públicas, de ser el caso. 17:16, nos vamos a un corte, pero siga conectado con Kinmo TV, su medio digital. Ya regresamos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. 17:17. Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Áchilas fueron allanadas la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026. El operativo es parte del caso Jaque, que investiga el cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites al interior de la ANT. 8 funcionarios, entre ellos el director de la institución, fueron detenidos. Según la Fiscalía, la investigación se inició en julio del 2025. Además, las oficinas, durante la madrugada, se realizaron 23 allanamientos en las viviendas de los funcionarios, con el fin de recabar indicios para la investigación. Oficinas de la ANT cierran por 30 días. Veamos y escuchemos al ministro Roberto Luque. Con todos, como es de conocimiento público,
Hoy en la mañana ha habido allanamientos en la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito es una entidad que se encarga de implementar las políticas públicas en materia de control de transporte. Dicha política pública está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Infraestructura y Transporte, y es ampliamente conocido por la ciudadanía y un secreto a voces que por mucho tiempo ha sido una agencia que ha estado con los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado en varios de los trámites ciudadanos. Todos aquí conocen a una persona que envía $250, $300 y una foto por WhatsApp y le regresa una licencia. Todo el mundo conoce los problemas que hay en las matriculaciones vehiculares. Todo el mundo conoce los problemas que hay también en borrar multas y borrar cosas del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Y muchas veces con complicidad de grupos delincuenciales importantes. Hoy el gobierno del presidente Noboa ha tomado un paso firme en contra de la corrupción, ha allanado y hay serios indicios que están siendo trabajados por Policía Nacional y Fiscalía, y en ese sentido se ha tomado la determinación de una cierre de la agencia por un periodo de evaluación de 15 días con una posible postergación a 30 días para hacer una depuración. Esto no solo involucra depuración de personal, sino también la investigación, ayudar en los procesos investigativos, como he dicho, a la Policía Nacional y a la Fiscalía y a todos los entes que así lo requieran. Dicho esto, a nivel operativo hay ciertos temas que preocupan a la ciudadanía, trámites ciudadanos como licencias. En ese sentido vamos muy pronto a emitir resoluciones para que el control de licencias sea paralizado de alguna manera en las vías del país. Sabemos el problema que esto supone, pero hoy estamos ante un problema mucho más grave como el que acabamos de describir en palabras anteriores. Y ese le estamos dando prioridad, que es la lucha contra la corrupción y contra la lucha y guerra contra el crimen que el presidente ha declarado desde el día 1 de su mandato, por un lado. Por otro lado, hay ciertos otros trámites que son de menor cuantía, de menor volumen, como la compra de vehículos, que también tiene problemas en la Agencia Nacional de Tránsito, que trataremos de hacerlo en lo antes posible, poderlo normalizar, pero sí va a estar paralizado por algunos días. Dicho esto, señores de la prensa, es importante que sus medios de comunicación den a conocer los detalles que vamos a ir comunicando permanentemente, porque evidentemente el día de hoy la prioridad es esta depuración y este cierre. Y a medida que nosotros consideremos que esa depuración está teniendo efecto tanto en personal como en los sistemas y en la identificación de los problemas que ha habido, vamos a ir reabriendo servicios dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. 17 horas con 21 rayitas. La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo judicial en el marco del llamado caso Caja Chica, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Como parte de este operativo, las autoridades allanaron la vivienda de la ex candidata presidencial Luisa González, quien fue postulada por el movimiento político Revolución Ciudadana. La diligencia incluyó 4 allanamientos, 3 en la provincia de Pichincha y 1 en Guayas, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer si existieron ingresos de dinero ilícito, presuntamente desde Venezuela, para financiar actividades proselitistas. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con estas actuaciones. En respuesta, la ex candidata presidencial Luisa González dio una rueda de prensa donde cuestionó que tanto la Fiscalía como el Tribunal Contencioso Electoral iniciaron procesos contra ella, pero no contra Marcela Aguiñaga. Veamos y escuchemos a la ex candidata presidencial Luisa González. Mi domicilio, el de mis padres, fue allanado en la madrugada del día de hoy. Quiero empezar dándole un abrazo a los funcionarios de Fiscalía, a los funcionarios que hacen su trabajo y que son maltratados, y que Fiscalía tiene apenas 4 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando lo mínimo es 8, lo mínimo en el peor de los casos, y así tienen que hacer su trabajo. Cuando no les dan protección, ni siquiera los implementos básicos para hacer su trabajo, y asimismo con los miembros de la fuerza pública, a los cuales envían a las calles como carne de cañón, mientras se reparten los 3 puntos del IVA
de los recursos de la Policía Nacional. Roban las elecciones, nos roban las elecciones, nos roban la esperanza en el país y quieren eliminar a los opositores y captan todas las funciones del Estado. Y vamos a ver, el día de hoy allanan mi domicilio y no lo sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este gobierno. 17 horas con 24 rayitas. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, respondió a Luisa González por cuestionamientos del caso Caja Chica. Nuevamente se enfrentan Marcela Guiñaga en medio de la coyuntura por el caso correspondiente a Luisa González en el contexto de la investigación por el presunto financiamiento ilícito de la campaña 2023. Veamos y escuchemos a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Hola a todos, les cuento que acabo de llegar de representar al país en Madrid Fusión. Y hace unos pocos minutos acabo de aterrizar en Panamá, porque mañana tendremos una reunión súper importante con CAF para buscar recursos económicos para obra de infraestructura para la provincia del Guayas, lo que ustedes ya saben que es mi prioridad. Mientras yo estoy aquí en la búsqueda de soluciones, me entero que en el país, una vez más, la política ha vuelto a descender al fango de las acusaciones y los allanamientos. Quiero ser enfática, desconozco las razones jurídicas de fondo o las motivaciones que llevaron a la Fiscalía a actuar de esta manera. Y peor aún, qué se investiga o por qué se investiga. Sin embargo, no puedo dejar pasar las declaraciones de la señora González, quien dijo que por qué no se me investiga a mí, tratando de desligarse de su responsabilidad y pasándome la pelota a mi cancha. Sinceramente, ya nada me sorprende. Solo que resulta absurdo que quien fue candidata presidencial hoy desconozca o pretenda desconocer la ley electoral. La ley es clara. El Código de la Democracia establece que la responsabilidad sobre los fondos de campaña recaen exclusivamente, escúchese bien, exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo financiero. No así en el presidente del partido o movimiento. Yo no fui parte del buró de campaña y por lo tanto desconozco el origen de su financiamiento. Y para que no quede duda, renuncié de forma irrevocable al cargo de presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana el 18 de octubre del 2023, es decir, 3 días después de la elección. La rendición de cuentas de campaña se presentó cuando yo ya no era presidenta. Por lo tanto, no firmé, no revisé y no avalé esas cuentas. 17 horas con 26 rayitas. El ex asambleísta Santiago Díaz rindió versión ante la Fiscalía General del Estado dentro del caso Caja Chica, que investiga presuntos aportes irregulares para la campaña 2023 del Movimiento Revolución Ciudadana. A la salida afirmó que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador por disposición de Rafael Correa. Veamos y escuchemos al ex asambleísta Santiago Díaz. Dime derecho, por favor. Yo he venido a dar la versión sobre el caso Caja Chica, porque el país necesita un baño de verdad. ¿Qué pasó? Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela. ¿Cuánto trasladó de Venezuela al Ecuador? Eso es lo primero. Lo segundo, la vida mía y de mi familia corren riesgo. ¿Cuánto trasladaste de Venezuela acá al Ecuador, Santiago? Santiago, ¿cuánto? Santiago. Yo soy inocente. En el otro caso y se demostrará. Ya hay pruebas suficientes. ¿En qué caso? ¿En qué caso? La violación. Soy inocente. ¿En qué caso eres inocente, Santiago? horas con 27 rayitas. El abogado Santiago Guarderas, representante legal de Rafael Correa, Luisa González y Suag Mansour,
aseguró que Maduro no ha dado ni un centavo para el financiamiento de la campaña presidencial 2023. En medio de la investigación fiscal conocida como caso Caja Chica, que indaga presunto lavado de activos y dinero ilícito proveniente de Venezuela para el proceso electoral. Veamos y escuchemos al jurisconsulto Santiago Guarderas. Detalles, porque hay una reserva de la investigación, pero yo me imagino que ustedes ya están cansados e incluso aburridos del mismo cuento siempre. Siempre es lo mismo, siempre son los famosos delatores que inventan un sinnúmero de cosas sin sustento, obviamente dependiendo de las situaciones personales de cada uno de los procesados. El señor Santiago Vázquez era el gerente de la campaña. Y diciendo cuestiones que inclusive de sus propias versiones se desprenden contradicciones. Ni se diga con las versiones, por ejemplo, del señor chofer, del señor Díaz. Cuéntenos, señor doctor, él era el gerente de la campaña de Luisa González. Él manifestó que era gerente en un tiempo, que tenía algunos cargos, contó una historia desde el año 2006 hasta la actualidad. Entonces fue un relato bastante confuso, como ustedes ven. Estamos aquí desde las 11 de la mañana. ¿Él era el encargado de traer el dinero de Venezuela al Ecuador? Decía que ha traído un par de veces dinero con un relato que casi es increíble, alrededor de $20.000 y 20.000 euros, ¿sí? Y que hizo unos repartos ahí en la frontera y sumó y restó y después no cuadraban los números, una cosa bastante confusa. ¿Quién le dio la plata? Dijo varios nombres de personas que obviamente por el tema de la investigación previa. Pero son venezolanos o ecuatorianos los que le dieron. Algo que sí dejó en claro es que el dinero no era en absoluto ilegal, en primer lugar, y que tampoco Maduro le ha dado un centavo. Así que el relato no entiendo por dónde va el relato, porque además esto se contradice con la denuncia esta secreta y todo lleno de cosas raras y de telarañas que tiene este caso. ¿En qué época fue la traída de estos recursos? Esto es muy importante, la época de los recursos. Supuestamente son recursos para campaña y los recursos supuestamente han sido traídos en el año 2023, en el mes de abril del 2023. Yo les pregunto, la señora Luisa González era candidata a algo en abril del 2023. No había ni muerte cruzada, por el amor a Dios, era presidente el señor Lazo. Luisa González era asambleísta. ¿Se dan cuenta de la falta de... 17 horas con 30 rayitas. No le coinciden ni las personas, ni las fechas, ni los montos con otras versiones, reiteró Gabriel Rivera, abogado de Andrés Arauz y Patricio Chávez, al referirse a la comparecencia del ex asambleísta Santiago Díaz en el denominado caso Caja Chica. Señaló que el testimonio no coincide con el de otras personas en montos y evitó dar más detalles por tratarse de un proceso de investigación. A su criterio, con el tiempo se demostrará que no existe ningún elemento o indicio relevante que sustente la causa. Veamos y escuchemos al doctor Gabriel Rivera. Claro, ya está dicho, la asamblea de la FENOCEN ha dicho y la asamblea de las organizaciones lo ha dicho claro, vamos por una revocatoria de mandato y esto lo va a asumir la FENOCEN en este periodo y en este año de lucha. ¿Por qué la revocatoria del mandato? Porque tengo a Braulio aquí. Mire, yo solamente puedo llegar porque como el gobierno nacional y no puede quedarse en impunidad las luchas sociales. Nuestros niños huérfanos, nuestros hermanos mutilados no pueden quedar. Ya se demostrará a futuro esto no tiene absolutamente a raíz del paro nacional que estuvimos y entonces no vamos a permitir eso y por eso la FENOCEN hoy toma la batuta y va por la revocatoria de mandato. ¿Cómo trabajarán para esa revocatoria? Vamos a trabajar en coordinación con todas las organizaciones nacionales, en asambleas provinciales, con la visita a todas las organizaciones, a las organizaciones fraternas también y a todos los dirigentes invitamos. ¿Pero bajo qué argumento? Porque hay argumentos para aplicar la revocatoria. Claro, ¿Ustedes cuáles? No ha cumplido la propuesta del plan nacional que presentó cuando fue para ser presidente. ¿Lo ha cumplido? Nada. La situación del país, la economía del país está pagando al Fondo Monetario Internacional 12.600 millones. ¿Y cómo está la seguridad del país? Me pregunto. ¿Cómo está la salud del país? ¿Cómo está la educación del país? Hay varios motivos para esta revocatoria. Incluso también en este momento hay un gran... 17 horas con 32 rayitas, nos vamos a un corte, pero siga conectado con Quinmo TV, su medio digital. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos.
Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Ya. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su abogado Ramiro García reaccionaron al nuevo diferimiento de la audiencia de juicio del denominado caso AAA, en el que la autoridad y 21 personas naturales y jurídicas más son procesadas. Desde Quito, a través de un video publicado en su cuenta de red social X, la noche del viernes 30 de enero, Álvarez y su defensa aclararon que no solicitaron ningún pedido de diferimiento y lamentaron que la diligencia, una vez más, tenga que dilatarse. Veamos y escuchemos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Buenas tardes. Hoy, viernes 30 de enero de 2026. Estamos acá en Quito, en mi casa, de hecho, con el señor alcalde de Guayaquil, listos para la audiencia de mañana, que estaba convocada para el 31 de enero a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, nos acaba de llegar una providencia en la que se deja sin efecto esta convocatoria por parte del tribunal que conoce la causa y se dice que oportunamente se nos comunicará la nueva fecha en la que se realizará la audiencia. Nosotros no hemos presentado un solo pedido de diferimiento, no hemos pedido una sola dilación, ni mucho menos, no hemos generado un solo incidente y de hecho el alcalde de Guayaquil está aquí en Quito, en mi casa, y el día de mañana estábamos listos para acudir a la audiencia. Ya si no se pudo, vuelto. Sí, incluso me da pena porque muchísima gente por convicción, por deseo natural ha querido venir a acompañarnos a Quito, han llegado muchísimos y bueno, nos acaban de notificar, incluso hace un rato subí un video aquí en la casa del doctor contándole a la gente que ya habíamos llegado a Quito, todavía no habíamos visto la notificación y estamos listos, estamos preparados para enfrentar la audiencia. Lamentablemente pasa este tipo de situaciones, ¿no? Esto es un tema que no podemos controlar, son 22 procesados dentro de este invento del proceso AAA. Es todo lo que podemos decir al respecto, estábamos listos para mañana y esperamos que nos convoquen a nueva fecha con día y hora. Un abrazo a todos. 17:35. Incendio en la refinería de Esmeraldas este viernes 30 de enero. El incendio se originó en una piscina de slog en la parte externa de la refinería, confirmó Petroecuador. Se formó una alta columna de humo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una intensa columna de humo negro que salía desde la refinería y se observaba de distintos puntos de la ciudad de Esmeraldas. Ante esto, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yanek Bustos, denunció que hasta ese momento el incendio en la refinería de Esmeraldas no había podido ser controlado y advirtió presuntas negligencias derivadas de la falta de recursos económicos y de personal, una problemática que, según señaló, afecta de forma general a la provincia. Manifestó además su preocupación por el impacto del siniestro en la población, especialmente en los grupos prioritarios, y advirtió que Esmeraldas carece de la capacidad institucional necesaria para atender emergencias, tanto salud pública como en la respuesta ante incendios. Veamos y escuchemos a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Yanek Bustos. El segundo o el tercero, si no me equivoco, viene de la falta de tener trabajadores técnicos que sepan de este tipo de mantenimiento, de este tipo de procesamiento de los desechos y de los residuos peligrosos de la refinería. Porque no solamente han votado técnicos aquí del cantón, ustedes saben que hay cerca de 1.200 trabajadores y servidores públicos de la refinería de Esmeraldas, entre la refinería de Esmeraldas, Santa Elena y Chuchufindi, todas las refinerías del país, porque los botaron a la calle, porque le redujeron el presupuesto a la institución que sostiene este país. Y en ese sentido hay acciones legales
en las diferentes judicaturas del país, porque los trabajadores sin duda van a regresar. Pero miren lo que pasa mientras el Estado descuida los mantenimientos, los procesamientos de todos los químicos que genera el petróleo y sus derivados. Y con asambleísta, ¿de qué manera se ha producido? ¿Qué sabe usted cómo se produce este flagelo aquí? Abandono, falta de mantenimiento. Pero técnicamente. Técnicamente, porque aquí ya no hay ni siquiera, no solamente técnicos, no hay personal administrativo. Si ustedes entran allá a esa refinería, que cuando ustedes entraban a una ventanilla, iban a las diferentes áreas técnicas y habían ingenieros, habían técnicos, secretarias, personal administrativo. Eso ya no existe. ¿Por qué creen ustedes que esta falta de atención resulta y concluye en incendios, en derrames de petróleo a cada rato y diésel y los derivados en toda la provincia de Esmeraldas? Y la gente cree que esto es suave y que va a pasar. No, señores. Esto nos contamina permanentemente porque nosotros no somos afuereños. Nosotros somos de la provincia de Esmeraldas, nacidos, paridos, nacidos. 17 horas con 39 rayitas. Petroecuador emitió un comunicado el 30 de enero de 2026 en el cual dio a conocer que el incendio en Esmeraldas fue sofocado y la refinería continúa operando con normalidad. El incendio en zonas externas de la refinería de Esmeraldas se controló oportunamente. Está sofocado. Esto no afectó las operaciones del centro refinador ni su productividad. Tras el incidente, una mínima cantidad de hidrocarburo, mayormente lodo, sobrepasó la barrera de contención hacia el río Teoane, lo que también está totalmente controlado por la activación inmediata de los protocolos de remediación ambiental. No hay riesgo para la población ni para las fuentes de agua de la ciudad de Esmeraldas. Petroecuador reaccionó de forma inmediata, precautelando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y su personal. 17 horas con 41 rayitas. Vamos con una noticia de actualidad. Con corte a las 13 horas con 15 rayitas de este domingo, el embalse de Mazar alcanzó los 2.151 metros, quedando a solo 2 metros de su cota máxima. El incremento del nivel se da tras las intensas lluvias registradas en la región austral del país. Niño ecuatoriano de 5 años regresa a casa tras orden judicial. Lian Ramos y su padre ya están de vuelta en Minneapolis, luego de permanecer más de una semana detenidos por agentes de inmigración y trasladados a un centro en Texas. Un juez ordenó su liberación y el retorno tras el reclamo de la familia y la intervención legal. 17 horas con 42 rayitas. Ya leí. Ahora nos vamos con un segmento muy bonito y cultural. Esto es Leyenda o Realidad. Kinmo TV, su medio digital, presenta el segmento Leyenda o Realidad. Dentro de las calles empedradas del Quito colonial se conserva una de las leyendas más famosas de la ciudad, la historia del padre Almeida. El convento de San Diego fue el hogar de un joven sacerdote que había ingresado al monasterio con apenas 17 años. Por su corta edad, aún sentía gran atracción por las fiestas y la bebida. Junto a otros compañeros, solía salir de noche sin permiso de sus superiores, trepando uno de los muros para disfrutar de la vida nocturna quiteña. El padre Almeida era uno de los más entusiastas, atractivo, con buena voz y talento para tocar la guitarra. Se convertía en el alma de las celebraciones. Las escapadas nocturnas se volvieron costumbre, hasta que los superiores del convento descubrieron lo que ocurría y decidieron elevar los muros para evitar que salieran nuevamente. Mientras sus compañeros reflexionaron y decidieron enmendar sus errores, el padre Almeida no pensaba renunciar a sus diversiones. Una noche decidió buscar otra forma de escapar.
observó una ventana que daba a la calle, pero para alcanzarla debía escalar una escultura de Cristo crucificado. Sin pensarlo mucho, usó esa vía para seguir escapando cada noche. Una de esas madrugadas, mientras subía por la imagen de Cristo, escuchó una voz que le dijo: ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Con audacia y sin remordimiento, él respondió: Hasta la vuelta, Señor. Pero ni siquiera este hecho lo detuvo. Continuó con su vida de excesos hasta que, una noche, al regresar al convento, en evidente estado de ebriedad, tropezó con algo que creyó era un toro negro. Al levantarse, se dio cuenta de que era una procesión fúnebre. Un grupo de hombres, en absoluto silencio, caminaban cargando un ataúd. Cuando el padre Almeida se acercó para ver quién era el difunto, quedó horrorizado. El muerto era él mismo. Aterrorizado, corrió de regreso al convento y desde ese momento nunca más volvió a escapar. Cambió radicalmente, su comportamiento se volvió obediente, cumplido y fue uno de los miembros más devotos de la congregación. Aquel encuentro sobrenatural le dio la lección más importante de su vida. La leyenda de ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Ha sobrevivido al paso del tiempo, no solo por su misterio, sino por la lección que encierra. Que incluso quien ha perdido el rumbo escucha la voz de su conciencia o de lo alto. Aunque no sepamos con certeza si el Padre Almeida existió o fue solo una historia nacida de la imaginación popular, lo cierto es que su nombre y su famosa frase han perdurado hasta hoy. En la vida diaria, los ecuatorianos seguimos diciendo: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Cuando algo nos agobia, cuando se nos agota la paciencia o cuando sentimos que ya no podemos más. Y tal vez, al igual que él, también nosotros podemos detenernos, mirar hacia adentro y encontrar el momento para cambiar el rumbo. Leyenda o realidad. ¡Qué hermoso! Leyenda o realidad. El padre Almeida. Bueno, pues esa es una frase típica de los ecuatorianos cuando algo ya nos tiene hasta aquí, como decimos. Rebasó el vaso hasta el límite. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Pero también, como dice esta leyenda, es una bonita reflexión de que el ser humano siempre debe actuar con la verdad. 17 horas con 46 rayitas. Pero antes de despedirme, quiero dejarlos con un bolero muy bonito de nuestro crédito ecuatoriano, el más grande cantante que tiene todo el mundo. Y pues nadie lo va a superar, ¿no? Este es Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Estamos a pocos días, a 8 días, de que se cumpla el óbito de su fallecimiento. 48 años va a cumplir de que partió de este mundo. Y vamos con un bonito bolero, como lo anuncié, nuestro juramento. Ya estaremos también haciendo un segmento muy bonito, especial, en honor a nuestro gran talento ecuatoriano, quien puso el nombre de Ecuador muy en alto. Y de la autoría de Benito de Jesús, póngala al licenciado Julio Horacio, ese hermoso bolero, nuestro juramento. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce
se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Estuvieron viendo y escuchando el bolero Nuestro Juramento, del autor puertorriqueño Benito de Jesús, uno de los más grandes éxitos de Julio Jaramillo, el más grande éxito y que fue quien lo catapultó. Así que a nivel mundial, Julio Jaramillo, irreemplazable, y se sigue escuchando, todavía sigue ocupando los primeros lugares de ranking en las plataformas digitales. Y las nuevas generaciones pues también se siguen criando con Julio Jaramillo. Julio Jaramillo nunca morirá. Es el número 1 en las plataformas, como dije, digitales, Spotify. Y supera a muchos artistas que, bueno, ahora se encuentran en tendencia, famosos que tienen su acogida, pero a Julio Jaramillo no lo va a superar nadie. Y como les decía, las nuevas generaciones se siguen criando con Julio Jaramillo. Y así será. Conmigo será hasta el próximo domingo, a partir de las 16 horas con 30 rayitas. Pero no se desconecte, siga conectado con Quinmo TV, su medio digital, para que se mantenga informado con las noticias de actualidad. Dios me los bendiga y conmigo será hasta el próximo domingo. Esto fue su semanario Flechazo Informativo. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Quinmo TV, su medio digital, presentó el semanario Flechazo Informativo. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.